A ver, pensemos en el sistema financiero como un motor gigante, un motor invisible, pero que lo mueve absolutamente todo. Pues bien, la liquidez es el combustible de ese motor, y cuando ese combustible empieza a escasear, toda la economía mundial corre el riesgo de gripar. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es, la pregunta es muy sencilla, pero la respuesta da vértigo. ¿Qué pasa cuando un banco se queda sin dinero en efectivo? Pues que se produce un colapso en cadena. Y para evitar eso, se creó una maquinaria financiera increíblemente compleja que vamos a desgranar ahora. Vale, pues vamos a imaginarnos esa máquina. Una máquina gigantesca que, ojo, no para nunca. Sus engranajes giran y giran sin parar. Así es como funciona el mercado interbancario, ese sistema donde los bancos se prestan dinero unos a otros cada día, casi a cada hora, para que todo lo demás pueda seguir funcionando. Es que los bancos, al final, son como cualquiera de nosotros. Hay días que tienen un exceso de caja y otros días que van justos. ¿Y qué hacen? Pues muy fácil, se lo piden a otro banco. Estos préstamos, normalmente a muy corto plazo, son los que conocemos como depósitos interbancarios. Son, por así decirlo, el aceite que lubrica toda esta maquinaria día a día. Claro, si todo el mundo se está prestando dinero todo el rato, hace falta ponerle un precio, ¿no? Una etiqueta de precio universal que sirva de referencia para todos en la zona euro. Pues bien, a ese precio oficial del dinero se le llamó Euribor. Y esto era casi como un ritual, ¿eh? Cada día el mismo proceso. Se preguntaba a los bancos más importantes, ojo, no a qué precio se habían prestado dinero, sino a qué precio estarían dispuestos a hacerlo. Fijaos en el matiz, no se basaba en operaciones reales, sino en la confianza, en una promesa, y todo el sistema financiero se construyó sobre esa base. Y mirad, esto es una imagen de cómo se veía eso en la práctica. Una pantalla de este tipo te mostraba el precio del dinero a una semana, a un mes, a un año. Era literalmente el electrocardiograma de la salud financiera de Europa. Mientras estos números se mantuvieran estables, se daba por hecho que la máquina funcionaba bien. Pero claro, la cosa no se quedaba solo en préstamos de un día para otro. Los bancos necesitaban herramientas más, digamos, sofisticadas para cubrirse las espaldas, para protegerse de lo que pudiera pasar en el futuro. A ver, el mayor pánico para un banco no es solo quedarse sin cash hoy. El verdadero terror es que mañana cambien los tipos de interés de golpe y todo lo que tienes prestado o invertido cambie de valor. Para gestionar ese riesgo de tipo de interés, que es como se llama, se usaban derivados financieros. A ver, no nos vamos a volver locos con los detalles técnicos, pero para que nos entendamos, dos de las herramientas más típicas eran los FRAs y los futuros. La diferencia clave es que los FRAs eran como un traje a medida, un acuerdo privado entre dos bancos. Los futuros, en cambio, eran como un traje de talla estándar que se compraba y vendía en un mercado público, lo que los hacía mucho más fáciles de negociar, mucho más líquidos. Y entonces llegó 2008. Y ese lubricante esencial, esa confianza que lo mantenía todo en marcha, pues se secó, de la noche a la mañana. La máquina, que parecía indestructible, empezó a echar humo y a romperse. Y lo que pasó fue esto, que es brutal. El mercado de repente se partió en dos. Por un lado, tenías a los bancos que se consideraban sanos, que sí podían conseguir dinero al precio oficial, al Euribor. Pero luego estaban los bancos que generaban dudas, y para ellos el precio real se disparó. Claro, eso sí encontraban a alguien que se atreviera a prestarles. Mirad este gráfico. El primer efecto que vimos fue este desplome del Euribor. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, para intentar reanimar el cotarro, bajaron los tipos oficiales casi a cero. Sobre el papel parecía que el dinero era gratis, pero solo sobre el papel, porque la realidad era otra muy distinta. Pero la historia de verdad, la que no salía en los titulares, la cuenta este otro gráfico. La prima de liquidez, que en Román Paladino es el precio del miedo o el precio de la desconfianza, se fue a las nubes. Prestar a más de un día se convirtió en algo carísimo. El Euribor, de repente, ya no representaba nada. Vale, el mercado entre bancos está KO, congelado. Alguien tiene que hacer algo o todo el sistema se va al garete. Y ese alguien, claro, fue el Banco Central Europeo, que tuvo que ponerse el mono de trabajo y bajar a las tuberías. Y el cambio de estrategia fue brutal. Antes de la crisis, el BCE era como un subastador que ofrecía una cantidad limitada de dinero. Después abrió la manguera a tope, pasó a la adjudicación plena. El mensaje era muy claro. Señores bancos, no se peleen, hay dinero ilimitado para todos al tipo de interés oficial. Pero es que la cosa no quedó ahí. Empezaron a afectar como garantía activos que antes ni se mirarían y a prestar dinero a plazos mucho más largos. En la práctica, con los bancos sin fiarse los unos de los otros, el BCE tuvo que convertirse él mismo en el mercado. Esta intervención tan bestia salvó los muebles, sí. Pero claro, dejó unas cicatrices enormes y cambió las reglas del juego para siempre.
El mundo financiero que salió de aquello ya no era el mismo. Y esta es quizás la consecuencia más importante de todas, porque fue un cambio de mentalidad. La liquidez, el tener cash, dejó de ser algo que se daba por hecho. Los bancos aprendieron a las malas que el grifo del dinero se podía cerrar de un día para otro, y que tener efectivo ya no era un tema de gestión, sino de pura supervivencia. Y si alguien pensaba que el miedo se había ido, que mire este gráfico. Esto mide un tipo de riesgo que antes de 2008, bueno, es que ni existía, era cero. Después de la crisis se disparó y ahí se quedó, bien alto, durante años, una señal inequívoca de que la desconfianza seguía ahí, latente. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues si ya no te puedes fiar de la palabra del otro, pides garantías. El mercado pasó de un sistema basado en la confianza, en el yo te presto porque sé quién eres, a uno de yo te presto si me pones encima de la mesa algo que valga dinero, como bonos del Estado. Un sistema menos basado en la fe y mucho más en las pruebas. Al final, la historia es que el sistema se salvó in extremis. Se reescribieron las reglas. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿El mundo financiero es hoy más seguro o simplemente hemos reforzado los muros para la última guerra sin saber por dónde vendrá la siguiente?